Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Quién se tomó el tiempo de diseñar cada órgano, cada célula, cada parte que está dentro de mi cuerpo y darle una función en específico para que pudiera funcionar? Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Acaso no hemos hecho buenas obras alguna vez? ¿No hemos brindado la mano a alguien que lo necesite? ¿No hemos sentido ese deseo dentro de nosotros de hacer alguna acción buena? ¿Por qué sentimos eso? Porque Dios habita en nosotros. Él nos creó y por lo tanto tenemos algo de Él en nuestro interior. No se trata de sentimientos o emociones. Es el Espíritu que quiere actuar dentro de ti. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Acaso no cumplimos con todas estas cosas? ¿Tener dominio sobre cada especie que Dios menciona en su palabra? ¿Cuántas pruebas más necesitamos para poder confirmar que Dios es real? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir negando lo que es innegable? Dios se presenta en todo, en cada buena acción, en cada oración, en cada palabra en la Biblia. Esa es su naturaleza, estar con nosotros siempre, todos los días. Él nos acompaña de día y de noche, en los mejores momentos y en los peores. Él siempre está ahí. Lo puedo conocer, lo puedo sentir, lo puedo vivir. Quizá la gente me critique por creer en algo que no puedo ver, pero mi fe es más grande que las montañas. Y yo sé que Dios está conmigo, y yo sé que Dios me cuida, y yo sé que Dios camina conmigo, y yo sé que Dios va a cumplir su promesa conmigo. ¿Existe un Dios? ¿Cuál es su esencia? Nuestro Creador es tan superior a nosotros que no podemos ni siquiera imaginar el aspecto que tiene. Pero si de algo estoy seguro, es que tú y yo somos parte de su creación. Él puso en nosotros parte de su esencia y tenemos un propósito que cumplir.
imposible. Para los hombres es posible, para Dios, para Él, todo es posible. Todo es posible. Ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Para Él no hay nada imposible, para mí que creo en Él, todo es posible. Tengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Para Él no hay nada imposible, para mí que creo en Él, todo es posible. Para los hombres es posible, para Dios lo que es imposible. Para los hombres es posible, para Dios, para Él, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Entré a tu presencia solo para adorar. Me encontré rodeado de tus ángeles. Me quedé un buen tiempo escuchándote, Señor, y me inundó tu santidad. A tu presencia solo para adorar, y me encontré rodeado de tus ángeles. Me quedé un buen tiempo escuchándote, Señor, me inundó tu santidad. Gozo, amor y siempre hay ahí. Gozo, amor y delicias siempre hay ahí. Siempre te amaré, siempre te amaré, te adoraré por la eternidad. Siempre te amaré, siempre te amaré y te
invisible. ¿Es Dios invisible? De acuerdo a 1 de Timoteo 1:17, Él es el Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios. Colosenses 1:15 también hace referencia al Dios invisible. Sin embargo, ¿cuál es el significado de la palabra al aplicarlo a Dios? Cuando Josefo, el historiador judío, usó la palabra griega para invisible, aoratos, por lo general tenía el significado de algo oculto a la vista, y no la idea de imposible de ver. Como Josefo era más o menos de la misma edad de Pablo y escribió durante el mismo periodo, esto parece ser algo significante, ya que Pablo también usaba el lenguaje semejante de la época. Por ejemplo, Josefo nos relata del general romano Pompeyo, quien conquistó a Palestina en el año 63 a.C., diciendo: de todas las calamidades de ese tiempo, ninguno afectó tanto la nación como la exposición del lugar santísimo ante ojos foráneos. Antes de ese momento, oculto a la vista. La guerra de los judíos 1:52. La palabra para describir algo oculto a la vista, usado por Josefo, es aoratos. El lugar santísimo no era invisible a los ojos romanos, era más bien no visto previamente. En otra ocasión, Josefo usó la palabra para describir las siguientes situaciones: a una ciudad escondida en las montañas, la base oculta de la fortaleza Masada, las junturas invisibles de una mesa fina elaborada de madera, la cueva imperceptible en la cual Josefo en una ocasión se escondió de sus enemigos. La única vez que él lo usó con el sentido de invisible fue al describir al alma humana, la cual es invisible ante los ojos humanos. Ahora vamos a la pregunta original sobre el Dios invisible. A él no se le ha visto, ni tampoco ahora puede ser visto a través de los ojos del hombre mortal. Dice 1 de Timoteo 6:16, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Pero esa condición no perdurará para siempre. Cuando Jesús felicitó a los de puro corazón, Él les prometió que ellos verían a Dios. Mateo 5:8. En los cielos, Dios mismo vivirá con su pueblo, y ellos verán su cara. Apocalipsis 21, versículo 3. El Dios no visto y por mucho tiempo escondido de nuestra vista, ya no será invisible. Te doy mi palabra. Hemos estado aprendiendo acerca de los seres espirituales en la Biblia y todavía tengo muchas preguntas acerca de los que son malos. Bueno, genial. Hablemos acerca del Satán y los demonios en la historia de la Biblia. Comencemos por el principio. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad, y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte.
Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios, él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Ah, entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser. Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. ¿Y cuándo sucedió eso? En varias ocasiones, de hecho. Después de la serpiente, viene la rebelión de los hijos de Dios en Génesis 6. Se nos dice que tienen relaciones sexuales con mujeres que después dan a luz violentos gigantes guerreros. Ah, es verdad, los Nephilim. Son probablemente uno de los personajes más extraños en toda la Biblia. Bueno, extraños desde tu punto de vista, pero los lectores antiguos sabían exactamente lo que estaba pasando. Los reinos antiguos alrededor de Israel decían haber sido fundados y protegidos por reyes guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad Dios y estaban llenos de sabiduría divina. Ah, ya veo. Entonces los autores bíblicos están diciendo, ¡hey! Esos reyes guerreros, ellos no deberían ser honrados. Sí, en esta historia son representados como humanos rebeldes que están cautivos por un mal espiritual, esparciendo su violencia en el mundo bueno de Dios. Sí, uno de esos reyes en Génesis 10 va a construir la ciudad de Babilonia. Sí, Nimrod, cuyo nombre suena como la palabra hebrea para rebelde. Y su reino lleva a la siguiente rebelión en la que los humanos se exaltan a ellos mismos en Babilonia. Pero Dios esparce esa rebelión. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastre a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano.
Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. Acabas de ver un video en nuestra serie de seres espirituales. Este trató de el Satán y los demonios. Ahora sigue nuestro último episodio acerca de cómo Jesús hace un camino para que la nueva humanidad gobierne con Dios sobre el cielo y la tierra. Pobre Arturo, mucha droga se inyectó. No era el único en el barrio, pero sí el que la libró. Va cansado, muy cansado, caminando por la calle. Otro atraco cometió. Consiguió para su cura, pero ya se le acabó. Va cansado, muy cansado, va cansado, muy cansado. ¿Cuánto tiempo seguirás buscando el lugar que Cristo reservado? Pobre Arturo, solo le quedaba huir, cansado de su existencia y hastiado de su vivir. Va cansado, muy cansado, iba saliendo del pueblo cuando un hombre le habló. Cristo te llama, Arturito, ya no corras de su amor. Va cansado, muy cansado, va cansado, muy cansado. ¿Cuánto tiempo seguirás buscando el lugar que Cristo te ha reservado? ¿Cuánto tiempo seguirás buscando llenar el vacío que solo Cristo llenará? Hoy Arturo vida nueva recibió, el amor de Jesucristo su pecado perdonó. Va cantando, predicando, va cantando, anunciando. ¿Cuánto tiempo seguirás buscando el lugar que Cristo te ha reservado? ¿Cuánto
tiempo seguirás buscando llenar el vacío que solo Cristo llenará. El blues de Arturo es una historia verídica. Tuve la oportunidad de conocer a Arturo ahí en donde yo vivo, ¿verdad? En el barrio. Llegó una ocasión un hombre y se ofreció a lavar los carros de la casa. Y cuando estaba ahí platicando con él, me di cuenta que en su mano había una cicatriz en el centro de su mano, en su vena. Y me pude dar cuenta que había muchos piquetes, ¿verdad? Entonces le pregunté, oye, ¿qué te pasó ahí? Y me dijo, lo que pasa es que yo me inyecto cocaína, ¿no? Y yo en el momento me asusté, ¿verdad? Y dije, no, pues ¿sabes qué? Pues no, ¿verdad? No me gustaría que lavaras mis carros, ¿verdad? Entonces yo no había experimentado a Jesucristo, no tenía la verdad. Pero pasó el tiempo y yo conocí a Jesucristo. Jesucristo me hizo libre de mis propios vicios, de mis propias adicciones. Pero cuando en una ocasión fui a la iglesia un domingo por la mañana y me voy topando con Arturo ahí en la iglesia y lo veo y le veo una sonrisa y se me queda viendo. Y yo le digo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice, Cristo perdonó mis pecados, Cristo me hizo libre. Entonces fue como yo sentí una alegría, un gozo y pude darme cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Entonces yo te quiero decir a ti, a lo mejor tú estás ahorita en un momento así de esclavitud, tienes una cadena que no te puedes quitar. Entonces Cristo te puede hacer libre, es el único que tiene el poder para poder darte la libertad que tú necesitas. Si tú vienes a Cristo, si tú le abres tu corazón, permite que Él te dé una nueva vida, vas a poder experimentar esta misma libertad y una alegría que va a plantar en tu corazón. Yo te bendigo y espero que disfrutes esta melodía. Después de tanto tiempo de caminar, un enigma sin resolver, mil preguntas sin contestar, hace que mi mundo gire al revés y que tal vez no pueda entender. Con dudas en mi corazón, cuestionaba dónde está Dios. Todo comenzó con una oración, cuando pregunté, ¿qué hago aquí? Escuché una voz en mi corazón que me contestó con una canción. En tono suave me habló, en armonía era Dios. Yo te amé y te cuidé antes que el sol viera tu piel, y con amor, eterno amor, fue que por ti mi vida entregué. Yo te amé y te cuidé antes que el sol viera tu piel, y con amor, eterno amor, fue que por ti mi vida entregué, mi vida entregué. Palabras que entendía con claridad me llenaban de fe y seguridad. Promesas que dan vida y salvación, idioma de amor oí en su voz. En tono suave me habló, en armonía era Dios. Yo te amé y te cuidé antes que el sol viera tu piel, y con amor, eterno amor, fue
que por ti mi vida entregué. Yo te amé y te cuidé antes que el sol viera tu piel, y con amor, eterno amor, fue que por ti mi vida entregué. Al verte perdido sin rumbo en el mundo, a ti me acerqué. Clavado un madero, corona de espinas, por ti me entregué. Yo te amé y te cuidé antes que el sol viera tu piel, y con amor, eterno amor, fue que por ti mi vida entregué. Yo te amé y te cuidé antes que el sol viera tu piel, y con amor, eterno amor, fue que por ti mi vida entregué, mi vida entregué. Idioma de Amor es una canción que Dios me permitió escribir cuando me encontraba con muchas preguntas, con muchas dudas, con muchas interrogantes en mi vida. Esas preguntas se convirtieron en una oración. La respuesta de Dios fue un idioma de amor. Con amor eterno te he amado, dice su palabra, y esas palabras tocaron mi vida. Y yo sé que hoy esas palabras también pueden hacer un cambio en tu vida. Dice su palabra que conoceréis la verdad y te hará verdaderamente libre. Cualquier pregunta que tú tengas, cualquier duda que tú tengas, Dios tiene las palabras perfectas para tu vida. Hoy tú puedes recibir a Jesús en tu corazón y créeme que vas a experimentar un amor incomparable. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En el año de 1939, el 1 de septiembre, comenzó un tiempo muy difícil para los judíos, para el pueblo judío, ya que el pueblo nazi o la nación nazi empezaron una persecución, una opresión y un encarcelamiento al pueblo judío, al pueblo de Dios. Y esto, mis hermanos, representó un tiempo oscuro y un tiempo muy amargo nuevamente para el pueblo de Israel. Por muchos años, durante muchos sucesos bíblicos, podemos encontrar todas las cosas que padeció el pueblo de Israel. Pero esto que estoy mencionando, en el año de 1939, que básicamente fue el año que comenzó, todo el proceso comenzó en el 33, pero en el 39 fue donde inicia el proceso de opresión, llevándose a los judíos o una gran cantidad de judíos a campos de concentración, pero también antes de llevarse a estos judíos que fueron tomados presos en cautiverio, muchos otros les fue arrebatada su vida. Y este proceso y este tiempo que vivieron los judíos, hermanos, quedó asentado en la historia actual en la cual nosotros vivimos. Así es que hoy iniciamos una nueva serie de predicaciones, la cual hemos titulado El precio de la libertad. Hoy vamos a estar viendo nuestra palabra o nuestra predicación o nuestro estudio que hemos titulado El lado oscuro de la luna. Así es que quédese con nosotros, mis hermanos, en esta palabra y damos inicio a este hermoso tiempo.
Bien, mis hermanos, como les comenté al iniciar este tiempo, el pueblo de Israel ha sufrido muchas ocasiones o sufrió muchas ocasiones el arrebatamiento de su libertad. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, que es uno de los más marcados, cuando los faraones o cuando el faraón le roba a los judíos su libertad en ese país en el que se encontraban, porque ellos tenían temor de ser sobrepasados y entonces empiezan a ejercer una opresión sobre el pueblo de Israel, le roban su libertad y con esta libertad le empiezan a robar muchas cosas que ellos tenían, como su adoración a Dios, empiezan a tomar una autoridad sobre su multiplicación, sobre las familias sobre los hijos que iban a tener. Inclusive hay una gran matanza de niños que narra la historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y podemos ver entonces que la libertad que se les fue robada no solamente comprendía el hecho de estar cautivos físicamente, sino cautivos en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Desde el aspecto familiar, desde el aspecto del trabajo, desde el aspecto de su adoración a Dios, o sea, en pocas palabras, religiosa, su libertad religiosa, etcétera, etcétera. Todo en estas áreas el pueblo de Israel había sido oprimido. Cuando Dios manda al libertador, que es Moisés obviamente, y manda a este libertador, nace una esperanza en el pueblo de Israel, el pueblo judío. Nace una esperanza, mis hermanos, y esta esperanza empieza a ser un detonante, un motivante. Ellos ya habían perdido la esperanza prácticamente de poder disfrutar nuevamente de su libertad. Pero cuando llega Moisés, cuando llega este libertador, nace nuevamente esa esperanza, revive nuevamente esa esperanza y entonces empieza a nacer en ellos ese deseo y ese anhelo de salir de ese lugar. Cuando Dios por fin logra sacarlos de Egipto, mis hermanos, y están de aquel lado del Mar Rojo, y empieza una celebración al ver la libertad que ellos habían tenido por el brazo del Señor, que los había sacado, que los había librado, tal pareciera que ahí iniciaba un tiempo totalmente diferente. Ellos ahora tenían una libertad. Dios había cumplido su palabra de libertarlos, pero caminar de su libertad a la tierra prometida les iba a llevar todo un proceso, les iba a llevar todo un caminar. Y dentro de ese proceso, aunque ya eran libres para adorar, eran libres para poder llevar su familia en las líneas que ellos quisieran, podían tener hijos, podían tener lo que ellos quisieran. Ahora eran totalmente libres. Y cuando están de aquel lado del Mar Rojo, empieza una celebración grandiosa. De ahí viene el cántico de Moisés, que empiezan a adorar, a danzar, a saltar, a alabar con pandero, con danza, con júbilo. Pero el detalle es este, hermanos, que ellos ahora ya eran libres. De hecho, Faraón ya había sido derrotado. Todos los que venían en su contra, todos los que venían detrás de ellos habían sido sepultados en el mar. Ya no había persecución, ya no había quien los persiguiera. Ahora podían respirar tranquilamente, podían sentarse a la orilla del mar y decir, somos libres. Pero esa libertad que Dios les había dado era una libertad representativa, porque venía ahora todo el proceso que ellos tenían que pasar para que su alma, para que su mente fueran también libres.
para que ellos pudieran alabar. Ahora, esa alabanza, el cántico de Moisés que entonaron ahí, brotó desde el fondo de su corazón, claro, por la alegría, por el triunfo, por la victoria. Pero ahora Dios quería ver la libertad de ellos, quería visualizar una alabanza, quería visualizar una adoración, quería visualizar una lealtad en medio del paso de un proceso de un desierto. Y claro que es fácil adorar a Dios cuando somos libres, cuando sentimos el gozo de nuestro corazón, pero qué difícil es adorar a Dios en la libertad que tenemos cuando estamos en la angustia y en la necesidad. Estos procesos que nos habla el libro de Génesis y de Éxodo, de todos aquellos procesos, y no nada más eso, también las crónicas nos hablan de todas las veces que el pueblo judío, que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, mis hermanos. Podemos ver en estos procesos que Dios llevaba en procesos de cautiverio a su pueblo, pero siempre los sacaba libres y victoriosos al final. Y aunque podemos ver estos escritos y podemos ver esto en el Antiguo Testamento, hay un escritor, Viktor Frankl, y no nada más él, hay muchos escritores. Viktor Frankl fue un judío que experimentó en carne propia el Holocausto. Presenció en carne propia cuando, en lo que mencionaba, en 1939, cuando el pueblo judío fue llevado a los campos de concentración. Viktor Frankl es un judío y él narra su historia. Y él dice en sus propias palabras que antes de que todo esto pasara, él fue al cine a ver una película donde él veía precisamente una guerra y tomaban cautivos a las personas y se los llevaban cautivos. Y dice Viktor Frankl en sus escritos, dice, mientras yo veía la película, pues me tocaba, ¿no? Y decía, bueno, qué cosas tan tremendas es la guerra. Dice, pero no llevaba mi sentimiento más allá. No fue hasta que experimenté en carne propia el ser llevado en cautiverio, el verme con esas ropas, el verme en esos campos de concentración donde solamente nos servían un plato decían ellos la sopa, pero realmente era agua con unos 2, 3 pedacitos de verduras en el fondo. Y anhelábamos esa verdura del fondo. Y no dormíamos nuestras horas, dormíamos 3 horas, 4 horas. Y nos levantábamos y éramos llevados a trabajos forzados. Dormíamos todos apilados, dice. Y no fue en ese momento, yo pude haber visto, dice Viktor Frankl, todo lo que pasó, todo lo que pasaba en la guerra, pero no fue hasta que yo lo viví en carne propia que pude experimentar y pude saber lo que era el dolor, lo que era el hambre, lo que era la necesidad, lo que era valorar un cepillo de dientes, lo que era valorar todas aquellas cosas que en un momento dado nosotros tuvimos. Viktor Frankl era una persona profesionista, él era psicólogo. Nosotros vivimos una libertad que a veces no valoramos. No valoramos el poder salir, no valoramos el hecho de poder reunirnos como iglesia, no valoramos las cosas, la libertad que tenemos. Y leemos en la Escritura todas aquellas cosas que padecieron aquellos hombres y padecieron, y lo vemos como decía Viktor Frankl, lo vemos como una película, decimos, ¡ay, qué bonito! ¡Oh, qué cosas tan tremendas padecieron estos hombres! Pero cuando nos toca a nosotros, hermanos, vivirlo en carne propia, es cuando nos damos cuenta que la libertad que Dios nos ha dado, que la libertad que tenemos en Cristo Jesús, que la libertad a la cual hemos sido llamados, muchas veces no cubre aquellas cosas por las cuales nosotros tenemos que pasar y tenemos que padecer. Y entonces, en aquellas cosas que padecemos, también debemos ejercer la libertad que Cristo nos ha dado. En el libro de Lucas, capítulo 4,
versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en todas las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar el Evangelio, dice que cuando Él regresó del desierto, donde fue tentado por Satanás, donde fue tentado por el enemigo, dice que Él regresó en el poder del Espíritu, porque Él pasó y Él pudo sobrepasar las tentaciones que el enemigo le había establecido. Cuando él empieza a leer este rollo que se le había dado, porque esa era la costumbre judía, dice que él leyó, y hay una parte esencial donde yo quiero que enfoquemos nuestra mirada. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero aquí es donde yo quiero que usted y yo pongamos nuestra mirada. Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Nuevamente dice: a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesucristo vino exclusivamente para dar libertad. Así como Moisés, así como Dios llamó a Moisés para libertar al pueblo de Israel, así Dios levantó a su Hijo y mandó a su Hijo Jesucristo y lo levantó en alto para ofrecerle libertad a los cautivos. ¡Qué tremendo es poder vivir en libertad! Pero qué tremendo es cuando nosotros, hermanos, a través de diversas situaciones que padecemos, somos llevados y somos cautivados y somos presos, ya sea por una enfermedad, una situación, una necesidad. Ahora, ¿por qué dije yo al principio que hemos llamado esto el lado oscuro de la luna? Se dice, mis hermanos, que cuando nosotros vemos la luna en la noche, y más cuando está la luna llena, está en todo su esplendor, nosotros siempre vemos solamente un lado, aquella que es alumbrada por el sol, y siempre vemos la misma luna, siempre vemos esa misma cara de la luna. Pero hay una parte de la luna que no se ve, pero ahí está, y es parte de la luna. Esa parte, mis hermanos, no gira y no podemos ver esa parte. La luna no gira sobre su propio eje, gira alrededor de la Tierra, pero nunca podemos ver esa parte. Y sabe que cuando yo estaba meditando en la palabra del Señor, meditaba precisamente en la libertad a la que el Señor Jesucristo nos ha llamado, y meditaba en esa escritura donde la palabra dice, donde Isaías, por ejemplo, dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestra dolencia. Precisamente meditaba en este pasaje donde habla la escritura y dice que el Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, y también dice la palabra: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y meditando yo en esto, me venía a mi mente todas aquellas cosas por las cuales muchas veces los cristianos pasan y los cristianos padecen.
toda clase de opresión, toda clase de dolor, toda clase de amargura, toda clase de procesos dolorosos. Ahora mismo, mis hermanos, en este tiempo, muchos ministros, muchos pastores, muchos cristianos han padecido de enfermedad, inclusive de la misma muerte. El salmista, ahorita leíamos donde dice, clamé a Jehová. Ahora, ¿por qué dice clamé a Jehová? Porque David, mis hermanos, aun cuando estaba cerca de Dios y era una persona amada por Dios, era una persona a la cual Dios siempre ayudaba en todas sus peleas, en todas sus batallas, y Dios estaba con él, y Dios, mis hermanos, le había otorgado a David una libertad de la cual él gozaba. Él era rey, él tenía autoridad. Sin embargo, en muchas ocasiones padeció. Y si usted nota los salmos, en muchas ocasiones él habla de clamar a Dios en medio de su padecimiento. En el Salmo 42 dice del siervo, así como brama, Señor, el siervo por las aguas, así clama el alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y dice, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo será que tú me harás justicia? ¿Cuándo será que tu mano me librará? Ahora, ¿por qué hablar de libertad cuando se es libre? ¿Por qué hablar de libertad? ¿Por qué la palabra de Dios habla de libertad cuando somos libres? ¿Por qué si David era rey y él era libre y tenía autoridad, él habla de ser librado? Y él habla de ser librado de la angustia. Porque tenemos que entender que el ser libres en Cristo, el tener la libertad de nuestra alma, mis hermanos, no representa despegarnos de esta vida, despegarnos del sufrimiento. Hay personas que ahora mismo están sufriendo, no solamente aquellos que sufrieron la muerte, sino aquellos que están sufriendo la pérdida de aquel ser amado, están viviendo en una angustia completa. Entonces, ¿de qué se trata entonces la libertad que Cristo nos dio? Obviamente está hablando de una libertad espiritual porque estábamos oprimidos. De hecho, cuando Jesús hablaba de esto, los fariseos decían, ¿cómo tú nos hablas de libertad? Dice, ¿qué no sabes que nosotros somos libres? Nosotros no nacimos en cautiverio y nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Cómo entonces dice que vamos a ser libres? Pero lo que Jesús estaba diciendo y de lo que nuestro Señor Jesús estaba hablando era de la primera y de la más importante libertad, y que es la libertad del pecado y de la libertad de la muerte. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esas eran palabras del Señor Jesucristo. Dice Víctor Frank en sus escritos que cuando ellos estaban, hermanos, ahí metidos en esos campos de concentración, llegó un momento donde ellos ya no sentían, donde ellos ya no estaban conscientes, estaban muertos en vida. Y solamente cuando brotaba algo de esperanza de recuperar su vida, era cuando empezaba nuevamente a darle fuerzas y querer vivir y querer seguir adelante para ver el final y el proceso, o el final del proceso que ellos estaban llevando hasta ese momento. Y dice Víctor Frank, solamente la esperanza era la que nos daba las fuerzas de levantarnos. Porque físicamente ya no podíamos. Porque mentalmente ya no podíamos. Entonces, cuando encontrábamos una esperanza, algunos encontraban su esperanza en reencontrarse con sus seres amados. Otros encontraban su esperanza en retomar la vida que habían dejado, libros que no habían terminado, proyectos que habían dejado a la mitad, y decían, de ahí tomaban fuerza y decían, cuando regrese, cuando todo esto termine, vamos a regresar y vamos a seguir adelante con nuestra vida. Algo importantísimo que tiene la esperanza, mis hermanos, es el hecho de entender que somos personas únicas e irrepetibles. Usted es único e irrepetible, de tal manera
que la libertad que usted tiene en Cristo Jesús, la libertad espiritual que usted tiene en Cristo Jesús, tiene que desatar una libertad en vivir plenamente la vida, aún con todas las cosas y todas aquellas situaciones que a veces enfrentamos, sea dolor, sea tristeza, sea necesidad, sea angustia, sea enfermedad, todas aquellas cosas que padecemos, la libertad principal de nuestra alma, la esperanza, la paz que tenemos en Cristo Jesús debe ser aquel motivante, aquel detonante que nos lleve a entender que somos personas únicas y que Dios tiene un proceso y un proyecto para nosotros y que Él va a terminar la obra que Él inició en nosotros. Pero aún yendo más allá, mis hermanos, porque dijo el Señor Jesucristo, en este mundo vas a tener aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y nuestra mirada, mis hermanos, está más allá. Y de estas cosas, tristemente, esta es la parte de la luna que no se ve. Esta es la parte de la luna que aparece obscura, mis hermanos, en las predicaciones de muchos ministros, de muchos pastores, aún en la mente de muchos cristianos. Porque muchos piensan, solamente ven ese lado coloreado de la luna, ese lado coloreado de la palabra, donde habla de que Él nos va a libertar, de Él nos va a dar vida abundante, que Cristo padeció por nuestras enfermedades y entonces queremos una celebración al final del Mar Rojo con panderos, con arpas y cuando ese momento de gozo y de alegría pasa y nos damos cuenta que la vida sigue. Y vemos el lado oscuro, pero que también es parte de la luna. Y cuando digo oscuro no es que sea malo, sino que aquello no le da la luz. Es aquellas cosas que no se hablan, no se dicen, pero que están ahí. Y que Dios nunca dijo que nunca padeceríamos. Al contrario, el Señor Jesucristo siempre habló. Y Pablo habló también, y eso vamos a estar hablando en otras predicaciones, que él habla, dice, tenemos que padecer los padecimientos de Cristo. Y muchas ocasiones vamos a padecer. Y aún aquí, mis hermanos, en la Escritura, nuestro Señor Jesucristo dice, y padeceréis persecución, y vas a padecer. Y aún cuando habla, por ejemplo, les da las bienaventuranzas a los discípulos, Él les dice, y por causa de esto van a padecer y van a ser perseguidos y van a ser vituperados. Entonces esta es la parte de la Escritura, esta es la parte de la luna, mis hermanos, que ahí está, pero que pocas veces nosotros enfocamos nuestra mirada ahí. La libertad en Cristo, ser libres, no representa tener un gozo perpetuo y pleno en todos nuestros niveles de vida, cuerpo, alma y espíritu, sino representa una libertad espiritual que puede libertar nuestra mente, puede libertar nuestra alma y puede libertar nuestra vida. Y una de las cosas que decía Viktor Frankl en su libro es que cuando ellos en su mente decían, yo tengo una esperanza y voy a luchar, esto era el motor para que ellos pudieran sobrepasar lo que estaban viviendo físicamente, humanamente. Y así también los cristianos, mis hermanos, la libertad que Cristo nos dio, el poder que Cristo nos dio, la unción que Cristo nos dio, ese lugar de donde Cristo nos sacó, es básicamente para que nosotros podamos enfrentar en el nombre del Señor con el rostro en alto, como dice el Salmo capítulo 3, Él es mi gloria y es el que levanta mi cabeza. No significa que no vamos a tener, no vamos a pasar angustias, no vamos a pasar tribulaciones, o que la libertad que hablamos de Cristo va a ser, como decía ahorita, una permanente celebración sin ningún problema delante. No, mis hermanos. La libertad representa tener el coraje de ser fieles a Dios sin cuestionar,
seguir firmes con la cabeza en alto, aun si pasamos angustia, levantar nuestra cabeza y aún pasar nuestra necesidad, ya sea económica, ya sea de enfermedad, ya sea de problemas, levantar nuestro rostro en alto, mis hermanos, y seguir adelante y honrar a Dios y demostrar que aunque podemos ser presa de esa situación, nuestro espíritu y nuestra alma son libres, porque Cristo nos hizo libres. Y llegará el momento donde todo eso terminará, porque así lo dice el Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice, no temas, dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Esas son palabras del Señor Jesucristo para nosotros. Por favor, dejemos, hermanos, de estar llorando o de estar sumisos o sumergidos o derrotados bajo las opresiones y bajo las angustias que estamos pasando en esta vida. Mantengamos nuestro rostro en alto. El Señor Jesucristo dice aquí en Apocalipsis, dice, no temas por lo que vas a padecer. Oh, claro que vas a padecer, pero tu fidelidad, sé fiel hasta la muerte, tu fidelidad, tu libertad, lo que yo te doy, la bendición que yo te doy, la libertad que yo te doy, no depende ni está limitada a que todo te vaya bien. Más bien mi libertad se extiende a que puedes ser libre y puedes experimentar mi libertad en todos los aspectos de tu vida. Porque en qué momento, nuevamente, regresando a Víctor Frank, ¿cómo fue que él pudo disfrutar la libertad que él tenía, mis hermanos? Pues cuando fue liberado nuevamente de las garras de Alemania y de Hitler y de la Alemania nazi. Cuando el pueblo de Estados Unidos libera y le gana obviamente a Alemania y libera a todos estos judíos que estaban presos, dice Víctor que entonces pudieron disfrutar y pudieron ver y pudieron experimentar aquella libertad que con tantas ansias anhelaban. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos experimentar la libertad de Cristo, mis hermanos? Porque padecemos, porque pasamos necesidad, porque pasamos situaciones, porque si nos mantenemos firmes y fieles, el Señor siempre manda una forma de libertarnos, de darnos la victoria ante todas las cosas. Y mire lo que dice, me encanta esta palabra del Señor Jesús a nuestras vidas en este tiempo. Y en el libro de Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte, dice, porque muchos de ustedes los van a encarcelar. Ahora, esto no meramente significa llevarlos a la cárcel, sino que Satanás va a tener muchas veces se le va a dar la autoridad y se le va a dar el permiso, mis hermanos, para que seamos encarcelados en nuestra mente, encarcelados en el dolor, encarcelados en la enfermedad, encarcelados en esto. Pero mis hermanos, dice, pero ahí vas a estar por 10 días nada más. Es decir, es un periodo corto lo que vas a estar ahí. Porque Satanás pide nuestra alma para ser zarandeada, pero cuando somos liberados, disfrutamos y gozamos. Somos libres para adorar, somos libres para gozarnos, somos libres, mis hermanos, para experimentar la libertad de Cristo en la prueba, en la necesidad, así como en la victoria. Mi palabra para usted en esta tarde, mis hermanos, sea fiel hasta la muerte. Mire aquella parte que también conlleva ser cristiano y es padecer. Porque vienen tiempos, mis hermanos, donde el cristiano va a padecer.
Y nosotros lo vemos en la Escritura cómo padecieron los siervos de Dios. Y vemos, por ejemplo, a Pablo siendo apedreado, vemos a Pablo pasando hambre, vemos a Pablo pasando necesidad, siendo llevado por en el mar, por las tormentas. Y decimos, oh, pobrecito Pablo, todo lo que sufrió por el Evangelio. Pero mira, gracias a Dios estamos aquí. Pero vienen tiempos, mis hermanos, vienen tiempos difíciles donde la libertad de Cristo se tendrá que llevar aún por encima de los padecimientos, las tribulaciones. Pero cuando todo esto pase, mis hermanos, cuando todo esto pase, dice el Señor, yo te daré la corona de vida eterna. Mis hermanos, yo le quiero motivar a que no vea el cristianismo como una parte de satisfacción plena y perpetua. Véala como una vida de libertad en la que nos podrán quitar todo, menos la vida eterna y nuestra salvación. Piense en esto. Usted es una persona única e irrepetible. Nadie más vive, ni piensa, ni actúa como usted vive. Así es que para Dios usted es una persona única. Y así, con este pensamiento, tiene que entender que Dios lo ama de manera muy especial y de manera muy personal. Así es que no piense en Dios como quien quiere llevarse a un grupo de personas al cielo. Piense en Dios como en quien quiere salvarlo a usted, rescatarlo, cuidarlo, protegerlo, pero también enseñarle y dejarlo que disfrute la plenitud de su bendición y la plenitud de sus triunfos cuando usted ha sido liberado por el poder de su mano poderosa. Mis hermanos, seamos fieles hasta la muerte y esperemos con gozo la corona de vida eterna. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, y les animo a seguir adelante. Muchas bendiciones. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo y vamos a seguir hablando del precio de la libertad.